Mis amados hermanos, les pido que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Jonás, capítulo 2. Vamos juntos allí. Jonás, capítulo 2. ¿Estamos allí? Saben que como siempre lo tendremos en nuestra pantalla, pero como siempre les digo y les recomiendo, ténganlo allí, su Biblia física, acompañen el texto conmigo y vayan deleitándose también junto a mí con esta porción de las Escrituras. Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 10, todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer y a orar para que el Señor nos guíe. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Así continúa la historia después del capítulo 1, donde veíamos a este profeta renuente, desobediente y rebelde huyendo del mandato directo de Dios, levantándose tal como Dios le había dicho, pero huyendo hacia el lado contrario, hacia Tarsis, para desaparecer supuestamente, según su razonamiento, de la presencia de Dios. Y aquí vamos a ver a un Jonás totalmente distinto al Jonás del capítulo 1. Esta es la oración que Jonás hace dentro del gran pez. Pero vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guíe en este tiempo. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tenernos acá, Señor, reunidos como tu iglesia, como tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por la enorme dicha y oportunidad de abrir tu palabra, de exponernos a ella, de poder predicarla fielmente, de poder predicarla libremente, que todos podemos estar aquí tranquilos, Señor, escuchando tu verdad. Gracias por tu providencia, por tu soberanía. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por lo que tú nos das. Gracias porque eres grande, poderoso, bueno, perfecto, majestuoso. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿quién recuerda a un famoso, muy famoso personaje de la literatura infantil llamado Pinocho? ¿Quién lo recuerda? Todos, ¿verdad? Yo creo que este personaje es tan famoso que incluso los más jóvenes seguramente lo han visto o por lo menos han escuchado y conocen más o menos la historia de este personaje. Pero bueno, resulta que Pinocho, la historia va más o menos en que era un muñeco de madera que había sido creado por un carpintero llamado Gepetto, y por la magia de una madrina mágica, pues él cobró vida. Y el deseo de este muñeco, de este Pinocho, era ser un niño de verdad, convertirse en un niño de verdad, pero por sus malas decisiones y por sus mentiras, que es como lo que caracteriza más el cuento, él se metía en muchos problemas. Y bueno, resulta que tras varios días de haberse escapado de su casa y habiendo pasado por muy malas experiencias, las circunstancias llevaron a Pinocho a entender que lo mejor que él podía hacer era devolverse a su casa y estar con su papá.
reunirse de nuevo con su padre, Yepeto. Pero al llegar, resulta que su mejor amigo, que era su mentor, que era su conciencia, ¿recuerda a ese personaje chiquitico, Pepito Grillo se llamaba? Bueno, él le dijo a Pinocho que su padre había estado buscándolo por todos lados y que incluso se había ido al mar para seguir buscándolo, había tomado un bote, pero que lamentablemente se lo había tragado una enorme ballena. Entonces, al escuchar esto, Pinocho, desesperado, pues se lanza al mar y de una forma valiente deja que este gran pez también lo trague a él. Dentro del pez, que era un lugar bien oscuro y aterrador, finalmente Pinocho vio a su padre allí en su bote, desesperado, asustado, sin esperanzas. Estaba allí simplemente o quizás esperando su muerte. Bueno, resulta que Pinocho con mucho ingenio ideó un plan para escaparse de allí. Entonces tomó el bote que era como de madera e hizo un fuego como una fogata que hizo estornudar al pez y con ese estornudo pues ellos salieron expulsados fuera de él y nadaron a la orilla y estuvieron a salvo. Para que conozcan un poco más a su pastor, esta historia es mi favorita de todas las historias infantiles, desde que era muy pequeño. De hecho, casi que me sé todos los diálogos y los detalles de este cuento, aunque tengo tiempo sin verla. Y sin duda alguna es un cuento hermoso, es un cuento precioso, pero es un cuento de fantasía. Es solamente eso, un cuento de fantasía. Lo que nosotros vamos a ver hoy no es un cuento de fantasía, es una historia real. Y es una historia tan real que el mismo Señor Jesús la usó como referencia para referirse nada más y nada menos que a su muerte y su resurrección. ¿Recuerdan en Mateo 12? Así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así mismo estará Jesús en el centro de la tierra. En Mateo 12 Jesús dice, así como estuvo Jonás. Fíjense que Jesús no dice, así como cuenta la historia o como narra la leyenda. Jesús es claro cuando dice, así como él estuvo dentro del vientre del pez. Lo que da la idea clara de ser algo que realmente sucedió. Y al igual que la historia de Pinocho, Jonás también fue tragado por un enorme monstruo marino. Y aunque el cuento de Pinocho no cuenta cuántos días exactamente quizás estuvo Yepeto allí, pues aquí Jonás sí dice que estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Hoy nosotros vamos a ver en el capítulo 2 qué hizo Jonás en ese tiempo, qué hizo cuando estuvo allí dentro del pez. Y lo más sorprendente de todo es que a pesar de que Pinocho ideó un plan para salir de allí, de la ballena que lo había tragado, la salvación de Jonás no fue el resultado de un plan humano, sino que fue resultado de la intervención del Dios Todopoderoso a quien pertenece la salvación. Eso es lo que diferencia la historia. Y es justamente el título del sermón de hoy, y es lo que resalta el texto con claridad. La salvación es del Señor. Una frase que todos nosotros deberíamos tener bastante clara, a diferencia de Jonás, al menos en el capítulo 1, que no creo que lo hubiese tenido tan claro. La salvación es del Señor. Es claro, hermanos, en el texto cómo Jonás, en medio de su angustia, él clama al Señor pidiendo auxilio. Reconoce que es el Señor el único que puede tener misericordia, el único que puede tener gracia y el único que puede salvarlo en medio de su situación. Es Dios quien puede hacerlo a pesar de su desobediencia y de su rebeldía. Es Dios el que está allí atento a absolutamente todo. Por eso el mensaje que yo quisiera que tuviéramos hoy en mente, hermanos, es bastante claro, corto, sencillo, preciso. Y es que Dios es un Dios de gracia. Eso es lo que nosotros debemos entender de toda esta historia. Así como debemos entender que la salvación es del Señor, debemos tener más que claro que Dios es un Dios de gracia. Jonás, en medio de su rebeldía y corazón endurecido, reconoce su limitada condición y reconoce que es Dios el que se manifiesta en todo el proceso de salvación, en absolutamente cada detalle. Por eso nosotros vamos a desarrollar nuestro texto hoy en tres puntos. Nosotros vamos a ver cómo, del versículo 1 al 2, cómo Jonás reconoce su vulnerabilidad. Vamos a ver del versículo 3 al 7, cómo Jonás reconoce la soberanía de Dios. Y del versículo 8 al 10, vamos a ver cómo Jonás reconoce que la salvación es
del Señor. ¿Sí? Ahora, antes de ver la primera parte de la estructura, yo quisiera hacer énfasis en algo, hermanos. Porque a pesar de que algunos puedan pensar que la historia de Jonás es una analogía, o como decíamos la semana pasada, o es una historia ficticia y que eso no afecte para nada su salvación, sí es importante saber que pensar así, o pensar que ciertamente es una historia de la vida real, eso tiene muchas implicaciones importantes en nuestra vida, al punto de hacernos cuestionarnos a nosotros mismos qué tanto conocemos a Dios. Al punto de cuestionarnos a nosotros mismos qué tanto conocemos a Dios, qué tanto conocemos realmente la palabra de Dios. Y es por eso que yo quise traer como introducción una historia ficticia versus la historia de Jonás para que podamos ver el contraste de esto. Hermanos, si nosotros pensamos en la historia de Pinocho, probablemente no estemos pensando en reflexionar con respecto a esa historia o a vernos reflejados en él. Lo que quiero decir es que es una historia más como para disfrutarla y verla y pasarla bien. Y aunque pueda pasar, aunque pueda que alguno de nosotros quiere reflexionar en esa historia y verse reflejado en él, solamente con afirmar que es una historia de fantasía, eso nos da tranquilidad para nosotros decir que seguramente no nos va a pasar eso o no vamos a ser como él. Podemos decir, ¿sabes qué? Eso es una historia de fantasía, eso es un cuento. Pero si sabemos que Jonás es una historia de la vida real, que es un hombre que existió en un pueblo que existió y que era no solamente creyente, sino que era un profeta de Dios, entonces, sabiendo que es una historia real, sería mucho más fácil identificarnos con él. Bueno, está bien, pastor, buenísimo, pero ¿qué pasa con el gran pez? Es imposible que un gran pez se trague a un hombre y que él permanezca allí todos esos días sin morirse. El oxígeno, los jugos gástricos, etcétera. Nosotros empezamos a razonar y argumentar muchísimas cosas, muchas cosas. Nos ponemos científicos. Pero aquí nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿en qué Dios creo yo? ¿Me estoy acercando a la palabra de Dios con incredulidad, afirmando de una vez que es una metáfora, analogía, historia ficticia? ¿En qué Dios estoy creyendo yo? Si hay un hecho sobrenatural en las Escrituras, entonces inmediatamente yo voy a tratarlo como una metáfora, como una analogía. Decía un pastor lo siguiente: quien cuestiona que Dios sea capaz de preparar un gran pez para tragar a Jonás, entonces cuestiona la propia identidad del Dios revelado en la Biblia. Quien crea que Dios no es capaz de hacer algo como eso, hermanos, entonces no sé en qué Dios estamos creyendo. Si nosotros vemos esto como una metáfora o analogía, entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuántas más hay en la palabra de Dios que, dicho sea de paso, nosotros hemos abrazado como verdaderas ya? ¿Qué pasó en la historia allá por Números, en la historia de Balaam? ¿Qué pasó con la historia de la burra que habló? ¿Es una analogía? ¿Qué pasó cuando el Señor salvó al pueblo de Israel y abrió el mar rojo? ¿Pensamos que eso es algo como que sí puede pasar? ¿Qué pasó cuando el Señor hizo caer maná del cielo? Hermanos, ¿qué pasó con Jesús naciendo de una virgen? ¿Qué pasó con Jesús caminando sobre el agua? ¿Pensaremos que todas estas cosas son metáforas, analogías, historias ficticias, o que hay un Dios poderoso, soberano, sobre todo lo creado, que puede hacer lo que Él quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer? ¿De qué forma nosotros nos estamos acercando a la palabra de Dios? Hermanos, nosotros debemos tener cuidado con nuestra lógica y con nuestros supuestos buenos razonamientos. Hay milagros sobrenaturales que no podemos explicar y que Dios lo hizo con un propósito en específico. En el caso de Jonás, para poder humillarlo a tal punto que él pudiera reaccionar y entendiera con quién estaba tratando. Que él pudiera en ese punto donde la mano de Dios reposaba sobre él y lo aplastaba por completo, que él reconociera que en ese punto él necesitaba de un Dios salvador.
Dios lo llevó hasta allí y usó todo lo que usó para que Jonás reaccionara. Por eso vemos a un Jonás ahora en el capítulo 2 muy distinto al Jonás soberbio del capítulo 1. En este capítulo 2 nosotros vamos a ver a Jonás de una manera muy distinta, muy distinta. Saben, él pensaba que él iba a morir una vez fuese lanzado al mar. Pero cuando lo tragó el gran pez, cuando estuvo en el mar, en el fondo del mar, y se lo tragó este gran pez, y se dio cuenta que estaba allí en su vientre, en un lugar oscuro, maloliente, seguramente con mucha dificultad o con muchas incomodidades, entonces empezó un cambio en él. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos en la historia de Jonás en este capítulo 2, versículos 1 y 2? Dices, entonces Jonás, ¿qué hizo? Oró al Señor. Oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Este hombre pasó de intentar huir muy lejos de la presencia de Dios a estar lo más cerca que puede estar de la presencia de Dios. Es impresionante. En este punto probablemente Jonás pudo haberse estado cuestionando qué era lo que pasaba por su cabeza cuando él estaba intentando huir del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él pudo haber estado en este punto pensando, wow, de verdad yo estaba razonando muy mal las cosas, muy mal. El Señor lo había humillado y llevado hasta este punto para que él pudiera ver de una vez por todas o entender lo mal que estaba y entender que con Dios no se juega y si Dios llama, se le obedece. Es lo que Jonás estaba viendo acá. Y en este punto de vulnerabilidad, Jonás levanta su mirada y ora, y no ignoremos esto porque dice que ora a su Dios, al único Dios que puede escucharlo y socorrerlo. A ese mismo Dios que los marineros del capítulo 1 clamaron cuando se dieron cuenta que sus dioses falsos nada podían hacer. Recuerdan que ellos le dijeron a Jonás, Jonás, invoca a tu Dios, al Dios verdadero, a tu Dios. Y a ese Dios fue después que esos marineros empezaron a clamar, al Dios de Jonás, al Dios de la salvación. Hermanos, Jonás quería apartarse del Señor, pero ¿saben qué? Dios nunca se apartó de él. Esto es lo realmente glorioso de esto. Recordemos las frases o las palabras de Asaf en el Salmo 73, versículo 23, cuando él decía, yo siempre estoy contigo, afirmaba Asaf, tú me has tomado de la mano derecha. Y el Salmo 139, el versículo del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar. Y miren cómo culmina el salmista con el versículo 10 diciendo, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No sé si lo estamos entendiendo, pero se trata de Dios sosteniéndonos a nosotros y no nosotros a Él. Jonás pudo haber querido soltar la mano de Dios e irse lejos de Él, pero lo que él no estaba entendiendo con claridad es que Dios no lo soltaría. Y así, hermanos, muchas veces ustedes y yo queremos huir de la presencia de Dios y queremos como escondernos, queremos estar ocultos, no queremos saber nada de Él. Queremos soltar su mano. ¿Nos ha pasado algo como esto? Pero afortunadamente, hermanos, no somos nosotros los que tenemos la opción de soltar a Dios. Porque no somos nosotros los que sostenemos a Dios. Es Dios quien nos sostiene a nosotros de la mano. En el mundo se ha hecho famosa una frase que dice algo como, bueno, siempre de la mano con Dios. ¿Han escuchado esto? ¿Y cómo estás tú? Ahí voy, siempre de la mano de Dios, siempre tomado en la mano de Dios. ¿Y sabes qué? Es verdad, pero no porque tú decides salir y tomarle la mano, sino porque Él te la está tomando a ti 24/7. De eso se trata. Esto es lo glorioso de la seguridad de nuestra salvación.
Esto es lo precioso del Evangelio, hermanos, porque cuando nosotros estábamos lejos de la presencia de Dios, Él decidió por el beneplácito de su voluntad, por pura gracia, acercarse a nosotros por medio de Cristo, tomar nuestra mano, acercarnos a Él y más nunca soltarnos. Eso es lo glorioso del Evangelio y eso es lo hermoso de la seguridad de nuestra salvación, que depende de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, quiero que sepas que por más que intentes alejarte de Dios, nunca tendrás las fuerzas suficientes para abrir su mano y soltarte, porque es Él quien te toma y te mantiene a salvo. Nunca. Si dependiera de nosotros, nuestras fuerzas se acabarían rápidamente, hermanos, pero gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que la salvación no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende o no cuelga de nuestras fuerzas y de lo mucho que podamos aguantar y de las muchas obras que podamos hacer. Nuestra salvación cuelga de la pura y bendita gracia de nuestro Señor. Él nos preserva y nos preservará hasta el final. Él fue el que empezó una buena obra en nosotros y será fiel hasta terminarla. No dice que nosotros seremos fieles hasta lograrlo. Él es el que será fiel hasta terminarla. No depende de nosotros. Aún en lo más lejano del planeta Tierra, su diestra nos sostiene, hermanos. Amén. Y esto debería consolar profundamente nuestros corazones. Esto debería consolar nuestra alma. Porque no importa la situación que estés pasando, no importa la situación en la que te encuentres, Dios siempre nos sostiene con su mano fuerte y poderosa. Siempre. Y Jonás lo sabía. Y a pesar de él tener su razonamiento borroso a causa de su desobediencia y pecado, él sabía que en medio de su vulnerabilidad y angustia, Dios estaba con él. Y por eso es que él, Jonás, decide clamar a su Dios, a ese Dios de salvación. Dice el texto que desde el seno del Seol pidió auxilio y Dios escuchó su voz. Y es importante, hermanos, entender que esta frase, desde el seno del Seol, no está indicando que Jonás murió, como muchos pueden pensar, incluso muchos enseñan. De hecho, nuestro texto deja bastante evidencia de que Jonás estaba vivo dentro del pez, empezando por el versículo 1 que dice, Jonás oró al Señor. Porque aquí podemos preguntarnos, bueno, ¿pero qué muerto puede orar? Jonás oró al Señor. ¿Cómo alguien muerto podría explicar de la manera que Jonás explicó todo lo que estaba pasando? No tiene mucho sentido. Por otro lado, esta palabra Seol también fue usada en varias oportunidades como una hipérbole o como una exageración en contextos bien particulares donde se quería hacer énfasis o explicar o marcar una experiencia cercana a la muerte. Fíjense en el Salmo 30, por no decir varios, David cuando ora decía, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. La expresión de salmista es, o lo que quiere hacer es dejar evidencia de lo cercano que estuvo de morir y cómo Dios lo rescató. Él no estaba diciendo que estaba muerto literal. Aquí entonces Jonás lo que estaba diciendo, en otras palabras, era, ¿sabes qué? Yo estaba ya tocando fondo, yo estaba como acariciando la muerte y desde ahí, de lo más profundo, entonces yo clamé a ti, Señor, y tú escuchaste mi voz. Al final del versículo 6 dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Así que estamos hablando aquí, o no estamos hablando aquí de un muerto que ora, sino de un hombre que está vivo dentro de un gran pez, clamando al Señor y entendiendo la misericordia de Dios. Él está clamando y pidiendo auxilio porque está en una situación realmente angustiante, está desesperado. En pocas palabras, Jonás reconoce su vulnerabilidad y se alivia en saber que no está solo, sino que Dios está con él. Y mucho de esto, hermanos, nosotros debemos aprender porque, sinceramente, si nos preguntamos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros aceptar nuestra vulnerabilidad? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Cuántas veces has pensado, sabes qué? Yo no soy fuerte. Yo no soy tan fuerte como creo que soy. Yo soy débil y soy vulnerable. Pero de verdad, en la práctica, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta aceptar que somos vulnerables? Reconocer nuestra vulnerabilidad.
Muchos de nosotros tendemos a encerrarnos en nuestro orgullo y pensar que podemos resolver sin la ayuda de nadie. Y es justamente por eso que Dios muchas veces tiene que ponernos en una situación como la que estaba poniendo a Jonás. Es por eso que muchas veces tenemos que pasar por pruebas tan difíciles. Porque Dios permite que estas cosas sucedan para entender que lo necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste a Dios por ayuda? Ponte a pensar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste que no eras tan fuerte como lo que crees y alzaste tu mirada para clamar a Dios y pedir auxilio? Hermano, siempre queremos resolver todo. Siempre. ¿Pero creen que Jonás podía resolver algo de su situación? Debemos dejar de pensar que somos autosuficientes y que podemos salir de nuestros problemas por nosotros mismos. Tenemos a un Dios que está atento a nuestro clamor y que muestra su gracia al socorrernos en los momentos más angustiantes, incluso a pesar de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Recuerda, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios es un Dios de gracia. Debemos dejar a un lado nuestro orgullo y en medio de la prueba rendirnos al Señor y clamar. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor está atento a nuestra oración, está atento a nuestro clamor, a nuestro grito de auxilio. Él escuchaba a Jonás. Por eso Jonás dice, tú escuchaste mi voz. Él estaba seguro de que el Señor lo estaba escuchando. Ahora, hermanos, veamos cómo Jonás ahora reconoce y entiende la soberanía de Dios en todo lo que estaba sucediendo. Jonás no solamente reconoce su vulnerabilidad y su necesidad de Dios como Salvador, sino que también reconoce la soberanía, que todo lo que le estaba pasando no era por mera casualidad, era porque Dios estaba orquestando todo para llevarlo a ese punto. Leamos de nuevo juntos los versículos del 3 al 7. Dice, pues me habías echado a lo profundo. Me habías echado, Dios, Jonás diciéndole a Dios, me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí, y entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. Aquí hace un hipérbole, hasta el alma, el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Versículo 7. Cuando desfallecía mi alma, y esto me hace recordar también a Asaf en el Salmo 73. Jonás dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Vemos la situación tan angustiante en la que se encontraba este hombre? Jonás está describiendo la razón de su angustia. Él no estaba angustiado porque sí, ya había una razón y era esta. Y él estaba reconociendo que Dios había orquestado toda esta situación para lidiar con su corazón, con su pecado. En este punto Jonás veía con claridad su pecado y cómo Dios lo había llevado hasta ahí. Es claro para este hombre cómo Dios es soberano sobre todo, capaz de desatar una enorme tormenta, capaz de permitir por medio de las suertes que echaron que saliera a relucir el pecado de Jonás, que él era el responsable, capaz de ordenarle a un gran pez que se lo tragara y capaz de permitir que él estuviera allí 3 días y 3 noches. Era demasiado claro para Jonás que Dios era soberano sobre la creación. Él lo está reconociendo. Y no solo eso, sino que él sabía que no era por mero capricho del Señor, sino que estaba utilizando esas situaciones para lidiar con él. La descripción de Jonás en estos versos, hermanos, nos hace ver cómo la naturaleza misma de algún modo se había convertido en su propia prisión y fue Dios quien decidió arrojarlo allí. Es lo que declara el verso 3, me habías echado a lo profundo. Jonás no llegó allí por casualidad y él estaba tan desesperado que empieza a sentir por un momento que Dios lo había abandonado. Y no sé si hemos estado en esa situación, que estamos pero tan mal, que oramos a Dios y en un punto de nuestra situación o de nuestra aflicción pensamos que Dios no está.
Pensamos que Dios nos ha abandonado, que está lejos. El versículo 4 dice, he sido expulsado de delante de tus ojos. Él pensaba que estaba lejos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. En medio de la aflicción, hermanos, él volvía a mirar al Señor. Quizás porque entendía que todo lo que estaba sucediendo era por el beneplácito del Señor y por su propósito y por su voluntad buena, agradable y perfecta. Lo que estaba pasando con Jonás era una muestra más que clara, hermanos, de la misericordia y de la gracia de Dios. Él quería que Jonás se arrepintiera de su maldad, que se volviera a él. Pero esto es fácil decirlo, hermanos, pero Jonás seguramente estaba en una lucha muy grande. Una lucha interna fortísima. En el fondo del mar, ahogándose, desesperado, con algas, dice, enredándose en su cabeza. Además, dentro del gran pez, yo dudo mucho que Jonás haya estado tranquilo, como muestran muchas fotos en internet, que aparece la ballena grande y Jonás en el medio orando como si está ahí tranquilo orando y ya. Yo dudo que eso haya pasado así. Estaba dentro de un gran pez que se movía, que olía mal, seguramente veía cosas horribles. Pero a pesar de todo eso, él lo que dice es que volvía a mirar al Señor. Era como si oraba, se desesperaba, se tambaleaba y luego se concentraba de nuevo y ponía su mirada otra vez en el Señor. Y en el verso 5, él sigue describiendo su angustia. Y de hecho, como les dije en este versículo, usa una hipérbole para describir lo que para él era una muerte casi segura. Él dice, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Y la imagen es clara, hermanos. En el fondo del mar, sin escapatoria, estaba derrotado por completo. Estaba casi esperando simplemente morir y ya. Y luego en el versículo 6 se pone más oscuro aún. Y aquí llegamos al clímax de nuestro texto cuando él le dice, yo descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Jonás está declarando haber estado en lo más profundo donde se puede estar. Él estaba ya en el lugar de los muertos y justamente allí, en ese momento donde no había absolutamente nada que hacer, cuando él solamente estaba esperando morir, adivinen qué es lo que viene oportunamente como una luz al final del túnel que se acercaba cada vez más y más. ¿Saben qué viene? El gran pero de Dios. Pero de Dios, final del verso 6, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Ustedes piensan que yo soy intenso con este tema de los pero hermano, este pero es el pero o el mejor pero de la historia, de nuestra vida. ¿Acaso no fue esa misma intervención de Dios la que sacó nuestra propia vida de la fosa de la muerte? ¿No fue ese pero de Dios? ¿No fue que Dios intervino de manera sobrenatural? Jonás no podía ir a ningún lado, estaba incapacitado por completo, no podía salir de ahí, no podía escapar ni siquiera de él mismo y de su propio pecado, no podía, estaba incapacitado, no podía hacer ninguna obra, no podía tener ningún pensamiento para salvarse por él mismo, no podía. Y de la misma manera, hermanos, la Biblia declara que ustedes y yo estábamos totalmente incapacitados de hacer algo para salvarnos. Estábamos muertos, dice Efesios 2. Éramos objetos de ira. Nuestra mente estaba entenebrecida, estábamos cegados. Nuestro entendimiento estaba cegado. Vivíamos deleitándonos en nuestra maldad. Éramos esclavos del enemigo. Y saben que nada podíamos hacer, así como Jonás no podía hacer nada para salir de su situación. Estábamos amarrados de pie y de cabeza. Estábamos tan profundo en nuestra propia destrucción que no podíamos hacer absolutamente nada para escapar. Y no existía fuerza alguna en la faz de la tierra y no existía ningún hombre en esta tierra que pudiese librarnos de esa situación, pero Dios, vemos lo glorioso del pero Dios, y dice Efesios 2, que es rico en misericordia,
En gracia, misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. El Señor salvó a Jonás, intervino y salvó a Jonás de una muerte segura para demostrar que Él es el Dios verdadero y que Él es el Dios de gracia, que salva por gracia a hombres pecadores, desobedientes, rebeldes, y pare usted de contar. En esto se demuestra el gran amor de Dios, en que aun cuando éramos pecadores, dice Romanos 5:8, mandó a Cristo a morir por nosotros, envió a su Hijo a morir por nosotros. De modo que en este punto Jonás no solamente reconoce que Dios es soberano, sino que reconoce que la salvación es del Señor. Jonás reconoció su vulnerabilidad, su condición, su debilidad. Reconoció que Dios es soberano sobre la creación y que Él orquesta lo que tenga que orquestar para llevarnos a su propósito. Y ahora reconoce que la salvación es del Señor. Versículos 8 al 10. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Y allí está la conclusión de Jonás. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Nosotros podemos ver, hermanos, aquí la estrecha relación que tiene cómo concluía el capítulo 1 y ahora cómo concluye el capítulo 2. En el capítulo 1, los marineros llegaron a un razonamiento que concluía que sus dioses falsos estaban incapacitados totalmente para salvarlos de verdad, y que el Dios de Jonás, el Dios verdadero, era el único que tenía la capacidad para salvar. Por eso es que estos hombres se arrepintieron en gran manera y decidieron ofrecer un sacrificio. Dieron fruto inmediatamente. Ofrecieron sacrificios, ofrecieron votos al Señor. Ahora en el capítulo 2, Jonás llega exactamente a la misma conclusión. En el verso 8 él afirma de una manera bastante clara, bastante precisa, segura, que aquellos que confían en dioses falsos, en ídolos vanos o esos supuestos santos que nada pueden hacer, están prácticamente abandonando la misericordia que solamente Dios le puede dar. Ellos mismos están abandonando la misericordia de Dios. Es más que claro, tanto para los marineros como para Jonás, que no hay salvación fuera de Dios. Es la conclusión que llegaron ambos. No hay quien pueda rescatar de la fosa. No hay quien pueda tener un nivel de misericordia tan alto. No hay quien pueda tener un nivel de compasión tan alto. No hay nadie que pueda ser soberano sobre la creación. No hay nadie que pueda salvar como Dios solamente puede hacerlo. Nadie. Y es por eso que hay una respuesta inmediata por parte de Jonás. Al ofrecer sacrificios con acción de gracia, dio fruto al igual que los marineros de inmediato, porque estaba agradecido de la salvación del Señor. Y esto nos revela algo, hermanos. Es imposible ver la majestuosidad de la salvación del Dios de los cielos y no responder a eso. Es imposible. Saben, hay muchas personas que se quedan en el mero conocimiento. ¿Saben quién es Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Saben quién es Cristo? ¿Saben lo que hizo Cristo en la cruz? Incluso aceptan la resurrección de Cristo de los muertos. Pero ¿sabes qué? Solamente eso. Todo queda allí. Mero conocimiento. Puro intelecto. Pero ¿no eran así los fariseos? ¿No eran así? ¿No son así hoy en día muchos sociólogos, filósofos, psicólogos que estudian al cristianismo y tienen mucho conocimiento? Pero todo queda allí. Nosotros, hermanos, deberíamos cuestionar nuestro nuevo nacimiento. Si después de saber todo lo que sabemos acerca de Dios, de sus atributos y todo lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra vida sigue igual, sigue intacta, exactamente como si nada hubiese pasado. Si en nuestro interior no hay un estímulo que nos lleva a accionar en base a lo que Dios es y a lo que Dios hizo, si eso pasa, nosotros deberíamos cuestionar si hemos nacido de nuevo. Y estoy hablando de una respuesta que se da por entender justamente quién es Dios y qué ha hecho. No de una respuesta sentimentalista.
como se ve en muchas iglesias hoy en día, donde hay gente brincando, gritando, desmayándose, y pare usted de contar, pero cuando le preguntas acerca del evangelio no conocen absolutamente nada. Es obvio que con sus vidas reflejan que no conocen al Dios verdadero. Y que no nos vengan con ese cuento de que el Espíritu nos mueve y que eso no se puede explicar porque es algo sobrenatural. No, hermanos. ¿Saben qué sí es sobrenatural? Que a pesar de lo asquerosamente pecadores que nosotros somos, queramos vivir para la gloria de Dios. Eso sí es sobrenatural. ¿Sabe qué es sobrenatural? Que aún siendo pecadores nosotros tengamos un estímulo interno en desechar nuestro viejo hombre, en desechar o aborrecer el pecado, desechar los viejos hábitos que teníamos, para entonces buscar el reino de Dios y su justicia y vivir para su gloria. Eso sí es sobrenatural. Interesarnos más en Dios que en nosotros mismos, eso sí es sobrenatural. Que seamos tan egoístas y ególatras y aún así busquemos más los intereses de Dios que los de nosotros, eso sí es sobrenatural. Y dicho sea de paso, sí se puede explicar a la luz de la cruz de Cristo. En otras palabras, rescatando la idea, es imposible, hermanos, conocer verdaderamente a Dios sin que eso produzca una respuesta clara en nuestras vidas. Si no hay frutos, es imposible conocer a Dios sin que haya frutos. Por eso los marineros, al abrir sus ojos espirituales, respondieron inmediatamente. Ofrecieron sacrificios, votos. Por eso Jonás, al entender cómo le estaba salvando Dios, ofrecía sacrificios. ¿Qué dice Santiago en su carta? Que la fe sin obras es muerta. Y él no está diciendo que se necesitan obras para tener fe, sino que la fe que nosotros llegamos a tener inevitablemente produce obras, produce frutos. Así podemos ver nuestra fe. Así podemos nosotros estudiar o reflexionar acerca de nuestra propia salvación. Y esto es algo evidente, hermanos, no se puede esconder. El impacto que el evangelio produce no se puede esconder. Es imposible que una vida siga exactamente igual después de que Dios la haya salvado. Imposible. Por eso Jonás dice lo que dice, porque estaba agradecido con Dios por haberlo salvado. Y ofrece sacrificios. Y dice que pagará lo que prometió, probablemente refiriéndose a ese mandato de Dios que le dijo que fuera a Nínive y que predicara. Y digo probablemente porque el texto no lo aclara. Pero el punto es que Jonás llegaba a una sola conclusión, hermanos, que se resume en 5 palabras. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es lo que reconoce Jonás. ¿Cuánto le costó a Jonás afirmar una cosa como esta? ¿Cuánto le costó? Porque cuando Dios le dijo en el principio del capítulo 1 que fuera a Nínive a predicar, yo no creo que eso haya estado en la mente de Jonás. Lo que estaba en la mente de Jonás era, no, tú, Dios, no vas a salvar a ese pueblo tan malvado y destructor. No. Pero ahora, sabiendo o habiendo sido presionado por la mano del Señor y estando vulnerable dentro de un gran pez en una situación terrible, entonces él dice, no, sí, definitivamente la salvación es del Señor. Ahí es que lo acepta. Dios salva a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere. Dios mismo afirma tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. No se trata de la bondad de las personas, hermanos. No se trata de las obras de las personas. No se trata del estatus de las personas. No, se trata completamente de Dios y de su bendita gracia. Dios es un Dios de gracia y solamente a Él le pertenece la salvación. Jonás reconoce al final de nuestro pasaje que su rescate no fue por su propio mérito, sino por la gracia, el poder de Dios. Y de la misma manera la Biblia es clara cuando enseña consistentemente que la salvación del hombre no proviene de sus propias obras o méritos, sino de la gracia de Dios que es a través del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Dios salvó a Jonás. Y así como salvó a Jonás, Dios también había salvado al pueblo de Israel. Dios mostró compasión con ellos a pesar de su rebeldía. Y de la misma manera como Dios decidió salvar en el antiguo pacto, según su gracia, hoy en día ha decidido salvarnos, llevando a cabo el plan que tenía desde antes de la fundación del mundo, según su gracia, por medio de Cristo. De la misma manera. Dice Hechos
capítulo 4, 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente por Cristo. Si tú entiendes esto hoy, hermano, es hora de rendirte a los pies de tu Señor. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches dentro del gran pez, de la misma manera estuvo Jesús en el sepulcro. Pero, así como Dios hizo que el gran pez dejara salir a Jonás, de la misma manera Dios sacó a Cristo de la tumba para declarar la victoria sobre la muerte y darnos vida eterna. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino solamente por Él. No esperes, hermano, que el Señor te ponga en una situación tan incómoda para quebrantar tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida a Cristo, de vivir para su gloria. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado. Él es quien puede salvarte hoy, una vez y para siempre. Mis hermanos, Dios es un Dios de gracia y a Él pertenece la salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie y oremos y alabemos al Señor declarando que la salvación le pertenece. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias por recordarnos hoy que tuya es la salvación. Gracias por alentar y consolar nuestras almas al recordar una verdad tan poderosa como esta, de que tú eres un Dios de gracia, de que tú decidiste intervenir en nuestra vida para reconciliarnos contigo por medio de Cristo. No permita, Señor, que olvidemos esta verdad. No permita, Señor, que en el día a día nosotros podamos rechazar y olvidar que tú eres el Dios de gracia que salva. Queremos vivir para ti, Señor, para tu gloria, porque tú eres digno, porque la salvación es tuya, Señor. Vamos en el nombre de Jesús. Amén.